La historia de esta noche comienza en un cubículo. Luces fluorescentes, café rancio y el zumbido de monitores que esconden algo vivo en su interior. Cuando un oficinista cansado desea algo, lo que sea, para hacer su vida interesante, su pantalla responde. Las cabezas empiezan a cantar, la sangre empieza a correr y pronto la maldición sale del marco. No se trata de conciliar la vida laboral y personal. Se trata de lo que nos mira a través del cristal. Bienvenido a Noche de Horror, donde cada sombra esconde un secreto y cada susurro puede ser el inicio de tu peor pesadilla. El encuadre o el enigma de las cabezas cantantes. Derek regresa de la reunión diaria con un café en un vaso de poliestireno, equilibrado sobre una carpeta marcada como Informe de retroalimentación del personal del tercer trimestre. El café, lleno de una mezcla de azúcar moreno y crema de vainilla en polvo, es lo que definirá o arruinará su humor del día. Lo arruinará, pero olvidará la bebida que había subido 10 pisos hasta su cubículo, tan rápido como esa cosa importante que tenías pendiente de hacer al llegar a casa. Pero que caray, has tenido un día largo y necesitas relajarte un poco antes de ponerte a trabajar. La carpeta y el café van a su escritorio. Saca su silla de oficina barata con las bisagras chirriantes y se prepara para sentarse y pudrirse el resto del día. En su monitor, o más bien dentro de su monitor, un grupo de cabezas sin cuello rebotan y cantan, labios deshilachados frente a dientes amarillentos y podridos cantan y bailan todo lo que una cabeza puede, rebotando y meneando las orejas. Pero Derek no puede oír lo que cantan. Derek parpadea. Las cabezas siguen ahí, rebotando, sacudiendo las orejas y cantando sin sonido. Derek se sienta en su silla, se frota los ojos, se da 2 bofetadas en la cara y vuelve a mirar el monitor. Las cabezas no se han ido a ninguna parte. Una de las cabezas de la fila superior está sangrando sobre las cabezas de abajo. Ninguna de ellas se da cuenta ni le importa. No importa desde dónde las mire Derek y se sube por toda su oficina en un estupor para comprobarlo. Las cabezas permanecen en su pantalla, como si fuera una caja enorme, que no es la pantalla plana de 1/4 de pulgada de grosor que ha estado usando durante años. Desde todos los ángulos se mantiene como siempre, es decir, con una ligera inclinación que Derek nunca ha podido arreglar, pero la pantalla en sí es bastante profunda, lo suficiente como para albergar casi media docena de cabezas. No importa cuántas veces parpadee, se frote los ojos, se pellizque los muslos o se eche agua en la cara en el baño, las cabezas permanecen en su pantalla. Cuando finalmente se rinde en su intento de no verlas, le duelen los párpados. La piel a su alrededor está roja e hinchada, y su cuerpo está cubierto de moratones de pellizcos que parecen largas picaduras de mosquito. Sentado en su cubículo, lejos de su monitor, por supuesto, Derek decide que solo hay 2 cosas que puede hacer con su situación. Mierda, dice, hecho lo primero. Saca una bolsa del cajón inferior de su archivador. Derek podrá ser un esclavo asalariado, pero tiene sus propias formas de mantenerse a raya. Las palabras debajo de la raya dicen: confirmación de despido. Por favor, ponga sus iniciales aquí. En el fondo del cajón se encuentra su último recurso:
una botella de un jarabe especial para que sus entrañas salieran. Se pone un poco en la lengua y lo baja con una de las White Claws que también guarda en el cajón de emergencia. No está seguro de si el alcohol tendrá tiempo de hacer efecto, pero algo que haga que la vida parezca un poco menos real vale la pena el riesgo. Mientras espera que el jarabe especial apriete el botón de evacuación de emergencia en su estómago, Derek golpea el suelo con el pie y mira fijamente el cubo de la basura. En los límites de su audición, cree poder oír a las cabezas cantar. Podría ser su imaginación. Reza para que sea su imaginación. Pero también podría estar empezando a sentir un cierto golpeteo rítmico detrás de él, rebotando y cantando. El olor a sangre y carne podrida, un ritmo que transmitía lo que a las cabezas les gustaría hacerle a Derek. Si tan solo asomara su propia cabeza por el agujero, 2 tostadas, un poco de mantequilla, medio litro de café y una barrita de proteínas salen de su boca con la consistencia de un batido ligero y pintan su cubo de basura de un amarillo mostaza. El cuerpo del oficinista se tensa y convulsiona. Odia vomitar más que nada, pero se recupera y corre al departamento de recursos humanos. Rachel dice: Derek, me voy a casa. Hay vómito en la bolsa de basura de mi cubículo como prueba. ¿Podrías rellenarme el justificante? Claro, dice Rachel. ¿Qué quieres que ponga como motivo de la salida? ¿Vómitos? No es lo suficientemente específico. Una buena coartada es vital si vas a faltar al trabajo, especialmente un lunes por la mañana. Tal vez, señor Anderson, una elefanta ancha y robusta, con una mala peluca y rollos de grasa colgando de su vestido, se asoma por la esquina del grupo de cubículos de RRHH. Ella, Pauline, llama a Derek, señor Anderson, con un marcado acento del agente Smith, que ha sido, para ella al menos, la cosa más jodidamente graciosa del planeta. Después de leer su apellido por primera vez en la orientación de la empresa, lo que demuestra que los elefantes son tan inteligentes como todo el mundo dice. Señor Anderson, ya ha faltado demasiado al trabajo este mes. Me temo que, justo al lado del monstruo de circo, menos favorito de Derek, se fija en el monitor de Rachel. Unos largos dedos rojos se posan en el borde desde el interior. Un espeso líquido rojo se derrama por el marco y sobre el teclado. Un hombre con grandes dientes verdes y una amplia sonrisa mira a Derek y le guiña un ojo vidrioso y arañado. Intenta decir algo, pero no salen palabras de su boca cuando mueve los labios, aunque un montón de flema salpica el teclado de Pauline. ¿Pauline? Sí, señor Anderson. Es un poco grosero, ¿Puedes ver eso? Pauline se gira para mirar el monitor. Su bien cuidada sonrisa de RRHH se resquebraja un poco mientras intenta discernir de qué podría estar hablando el señor Anderson. No, señor Anderson, sea lo que sea que esté señalando, no puedo verlo. El hombre rojo en la pantalla sonríe más ampliamente. Ahueca las manos y grita algo que Derek no puede oír. No todavía, al menos. Al igual que con las cabezas en su oficina, está empezando a oír lo que la cosa se esfuerza tanto por decirle. Uno de los ojos del hombre se sale de su cuenca
y aterriza en el vaso de agua que Pauline tiene en su escritorio. No salpica, ni siquiera afecta al agua en absoluto. Ya está, piensa Derek, me estoy volviendo loco. Así que se va, sin decir una palabra más a RRHH, ni a nadie más en la oficina. Sale del edificio, arranca su camioneta y conduce a casa. Algún tiempo después, cuando Rachel y Pauline se enteren de su muerte, aceptarán la explicación de aneurisma espontáneo. Sin ninguna duda, ninguna de las dos mujeres había visto nunca a un hombre tan pálido y sudoroso como Derek. El día que se fue de la oficina, Pauline llegará a decir que ella y el señor Anderson eran buenos amigos, e incluso intentará hablar en su funeral. Siendo un oficinista con una licenciatura que trabajaba para su empresa durante casi una década, Derek tuvo la suerte de poder permitirse compartir un apartamento de 3 habitaciones con otros 2 solteros de 30 y pocos años. Uno era jefe de equipo en McDonald's. El otro era jefe en el almacén local de Amazon. Mac, el jefe de equipo del Mac, piensa que Derek estaba haciendo algún tipo de broma cuando le habló de las cabezas en los monitores de ordenador. Amy, el trabajador del almacén, se lo cree. Los dos miran con incredulidad. Un espejo colocado en la esquina de la habitación de Derek. La sangre cubre su mano, pero los otros no pueden verla. Pueden sentirla, incluso olerla cuando les pone un dedo debajo de la nariz, al estilo del olor a pedo. Pero de lo único que parecen estar seguros es del fondo de pantalla del PC de Derek, una oficinista de dibujos animados con pechos muy grandes, animando a los espectadores a tomarse un respiro. Lo que Derek ve es una mano sin dedos, con sangre emanando de los agujeros donde deberían estar los dedos. El brazo, sin cuerpo a la vista, se agita en las dimensiones internas del monitor. La sangre se derrama desde la pantalla y sobre el teclado de abajo. ¿De verdad no visteis nada?, pregunta Derek, después de insistir en que el grupo vuelva a la sala de estar. No, tío, dice Mac, pero joder, todavía puedo oler la sangre. Yo también, dice Amy. Deberíamos tirarlo, mira, yo puedo... ¡No!, grita Derek, saltando frente a su puerta. Podemos resolver esto, ¿verdad? Esa mierda costó $100. Asienten, aunque no parezcan muy entusiasmados. Después de 30 minutos de investigación, 10 de los cuales los pasaron lidiando con la regla del teléfono de Derek en lugar de una regla física en cualquier parte del apartamento, los compañeros de piso logran establecer algunas reglas. Solo Derek puede ver lo que aparece dentro. Los otros dos pueden sentir algo frío en sus dedos cuando tocan la pantalla o mueven la sangre, y pueden olerla cuando se acercan. Nada mueve la sangre por mucho que lo intenten. Tampoco se quema, como descubren los tres después de calmarse con unos porros y decidir probar cualquier cosa que se les ocurra. Las criaturas y la sangre desaparecen cuando Derek abandona el área inmediata. Se investiga una medida exacta, pero los chicos están demasiado colocados para llegar a algo más que un vago. A 20 pasos de distancia, Mac pone el monitor en el rincón más alejado de su habitación, al otro lado del apartamento. Después de que los tres se tomen un descanso para comerse la mitad de la comida de la nevera, se reúnen en la sala de estar. Teorizan, lloran por la gravedad de la situación de Derek y por el estado desesperado de sus vidas
Antes de terminar la noche medio viendo ediciones cómicas de programas de televisión diurnos en YouTube, Derek se va a la cama agotado pero sin ganas de dormir. Mac y Amy intentan animarlo diciendo que será más fácil entenderlo y lidiar con ello después de dormir un poco. Esto resulta ser cierto. Lo entiende y eso es lo que lo mata. La respuesta llega en un sueño, después de pasar algunas horas tumbado en su cama, mirando al techo. ¿Qué tenían de especial los monitores de ordenador? ¿Fue algo que dijo o hizo? ¿Hay algún tipo de mecanismo en todo esto? ¿Algo que solo su cerebro puede concebir? ¿Quizás alguna maldición? A pesar de sentirse inteligente por poder pensar en estas posibilidades, no llega a nada. En lo único que puede pensar cuando se queda dormido es en la última vez que estuvo mirando la pantalla de un ordenador antes de esa mañana. Fue anoche, después de lo que él llamaba, nunca en voz alta, una de sus sesiones de juego y paja. Algo sobre la oficinista pechugona de su escritorio lo había cautivado esa noche en particular. En algún universo, en algunas circunstancias dementes, ella podría salir del monitor. ¿No? Si la gente podía dar una apariencia de vida a algo tan abstracto como los programas, ¿qué impedía que la linda oficinista emergiera físicamente y le declarara su amor? Derek sabía que estos pensamientos eran dementes, infantiles y estúpidos. Los pensó de todos modos. La fantasía en sí era divertida y cualquier distracción de su vida era bienvenida. Esto no tiene nada que ver con la maldición que Derek se echó encima, excepto por un pensamiento específico que tuvo antes de desmayarse en su silla con los pantalones del pijama todavía envueltos alrededor de sus tobillos. Un deseo y una oración para que algo pudiera salir de los confines de su costosa maquinaria para hacer su vida interesante. Cualquier cosa. En sus sueños, ambas noches, su monitor aparece desmontado en formas extrañas. Las formas se estremecen antes de colocarse en su sitio. Las dimensiones se encajan con un chasquido. La linda oficinista aparece dentro, con la sonrisa roja de sangre. La segunda noche que tiene este sueño, se da cuenta de un mecanismo detrás de la maldición y tiene que ver con esa palabra, marco. El concepto de un marco, la forma en que la palabra y la idea encajan en una explosión de sinapsis. Se despertó con un sudor helado esa primera noche, pero había olvidado cuál había sido la pesadilla después de darse cuenta de que llegaba tarde al trabajo. La sangre y el pus habían estado allí, pero habían pasado desapercibidos. Ahora no tiene tanta suerte. Esta vez ha recordado el sueño, y este fue más largo que el primero, junto con los marcos de la pantalla. Había 4 barras de hierro con ruedas en cada extremo. Las barras de hierro giran en el oscuro vacío del sueño. Aparece un colchón, también sábanas que se parecen mucho a las suyas. La cama se ensambla con un clic cuando el marco se encaja en su lugar. Derek se ve a sí mismo debajo de las sábanas. Unos brazos se extienden hacia él desde debajo de la cama. Sus ojos se abren de golpe. La luna y la luz de la calle se filtran a través de las persianas de su ventana y proyectan frías barras azules por su habitación. Derek desea, súplica, con las fibras de fe que aún le quedan, haber podido quedarse dormido para siempre. La luz de las persianas ilumina siluetas alrededor de su cama. Algunas cosas o algunos están trepando por el borde de su colchón. Lo único que puede distinguir son sus ojos vidriosos
y sus dientes podridos. Unas manos se cierran sobre sus hombros y su boca, inmovilizándolo. En la cama, una mezcla salada y con sabor a hierro de fluidos se vierte en su boca. Sus gritos se mezclan con ella y salen como burbujas entre dedos podridos y huesudos. Gracias. Las palabras que salen de los labios en movimiento no llegan a los oídos de Derek, pero puede oír sus ecos en su cabeza. Gracias, 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 gracias. Un coro de susurros roncos inunda su mente mientras unas manos húmedas comienzan a acariciar su cuerpo. Las cosas a su alrededor, mirando su piel como si fuera la cosa más dulce y sabrosa que hubieran visto jamás. La cosa que sujeta a Derek se inclina aún más hacia su cara. Su lengua sale serpenteando y alcanza el globo ocular de Derek. Derek se sobresalta. La parte superior de su cuerpo salta hacia arriba mientras sus manos arañan el colchón. Las manos en sus hombros y boca aprietan su agarre. Empuja de nuevo, concentrando la fuerza en sus hombros, mientras levanta la cabeza y golpea la barbilla de la cosa que intenta lamerlo. El clac de sus dientes podridos al chocar y cortar una lengua es como un disparo en el silencio de la habitación y le da a Derek otra sacudida a sus sentidos, suficiente para dar un último empujón a las cosas que lo inmovilizan. Lucha para liberarse y lanza su cuerpo por el costado de la cama hacia la puerta del dormitorio. Aterriza torpemente, aplastando algo bajo su espalda. Un líquido caliente empapa su camisa y le pinta la espalda. Algo se abre y se cierra contra sus omóplatos. Deben ser dientes, porque ¿qué más podría estar saliendo de un apretado espacio para intentar alcanzar su piel? El grito que había estado esperando tanto tiempo para escapar, finalmente explota en un lío sangriento de la boca de Derek, mientras patea el suelo con manos y pies, alejándose de su cama y hacia su armario. Un segundo grito, mucho más agudo, se escapa cuando su espalda finalmente golpea la pared, pero no puede evitarlo, no puede apartar la vista de su cama. Los zombies, o ghouls, o demonios, o lo que coño sea, están saliendo del marco de su cama. Al menos una docena se están desgarrando y tirando unos de otros, tratando de llegar a Derek primero. El colchón es empujado hacia arriba y se coloca junto a la cama, haciendo que la escena se parezca a criaturas saliendo de un cofre embrujado. Desde más allá del propio marco, llegan gritos y lamentos de dolor y placer que Derek solo puede oír en su cabeza. Es tan fuerte que siente como si algo estuviera tratando de romper su cráneo. Sus patéticas patadas contra la alfombra finalmente ganan algo de tracción, empujándose contra la pared, poniéndose de pie y finalmente corriendo hacia la puerta del dormitorio y abriéndola con la fuerza suficiente para hacer un agujero con forma de pomo en el pasillo del apartamento. Mac y Amy están despiertos y de pie fuera de sus habitaciones, vistiendo solo calzoncillos y camisetas. Ambos se habían estado frotando los ojos y pensando, ¿qué coño ha pasado? Pensaba que el monitor estaba lo suficientemente lejos como para estar a salvo. Derek ni siquiera se da cuenta de ellos. No deja de correr hasta que sale por la puerta principal del apartamento y entra en el pasillo de su edificio. El agotamiento lo golpea con un puñetazo en el estómago mientras se desliza por la pared y se sienta en el suelo, jadeando. Para sus compañeros de piso, solo parece pálido y sudoroso. Ninguno de los dos ve la sangre y la mucosidad, pero a Derek
no le importa. Sus ojos están puestos en el pasillo que conduce a su habitación. Apenas puede verlo, ya que la única luz en el apartamento proviene de una lámpara superior del horno. Derek no se atreve a apartar la vista ni siquiera para responder a las preguntas de Amy y Mac, y no se atreve a parpadear. Por lo que sabe, estará condenado si lo pillan desprevenido de nuevo, o algo peor. ¿Qué ha pasado?, susurra Amy. Tanto él como Mac se unen a Derek para mirar de nuevo hacia su apartamento, aunque saben que no pueden ver nada. El marco de mi cama. Derek, habiendo olvidado dónde está, grita las palabras aún más fuerte de lo que había gritado por su vida. La palma de Mac lo calla con una fuerte bofetada en la boca que también sirve para ayudar a concentrar a su compañero de piso. El marco de mi cama, susurra Derek. Salieron del marco de mi cama. Amy y Mac comprueban de nuevo que ninguno de sus vecinos ha salido a insultarlos. No lo han hecho. Puertas cerradas bordean los pasillos y no asoman cabezas para ver la conmoción. Por suerte, los residentes de este piso son drogadictos, que están demasiado cansados o demasiado acostumbrados a su propio ruido para que les importe. Derek se retuerce contra la pared, con los ojos todavía en la esquina que da a su habitación. Sabe que una de las cosas aparecerá por ahí en cualquier momento. Sin embargo, está bien. No lo siente así. Sus manos están estrujando los pantalones del pijama con tanta fuerza que sus nudillos se ponen blancos. Pero está bien. Aunque aparezcan por la esquina, todavía están lo suficientemente lejos del marco de la puerta. Clic. La puerta de su apartamento ha desaparecido. En su lugar hay una puerta a un lugar horrible y ardiente. Un montón de carne roja intenta surgir a través del umbral, pero queda rápidamente atascado en el estrecho agujero en menos de un segundo. Pero aún más aterradores son los sonidos que hay detrás. Una melodía y un ritmo, ambos acentuados con gritos sin sentido, que hacen todo lo posible por ser la letra de una canción que no puede tenerla. Una canción de agonía que deja poco espacio para las palabras, excepto para un nombre. Llaman a Derek, amenazan, suplican, negocian, todo mientras se estiran tanto como pueden con cualquier miembro que quepa por los huecos de su forma apretada. En algún punto de la cacofonía, una palabra es clara, inevitable. Resuena en la cabeza de Derek mientras lucha por zafarse del agarre de Amy y Mac para alejarse de la nueva abertura. Los dos parecen sorprendidos, solo el tiempo suficiente para que los ghouls que salen de la puerta trepen a su alrededor. Algunos dan mordiscos inútiles a la carne expuesta, rompiéndose los dientes y partiéndose las mandíbulas. Para los dos compañeros de piso, todo lo que sienten es un frío varias veces más intenso que el que habían sentido del monitor de Derek. Quieren llamar a Derek mientras corre por el pasillo. Pero ¿y si el frío fluye hacia sus bocas o sus cuerpos? Las puertas se abren a izquierda y derecha, delante y detrás de Derek, mientras corre. Cuerpos se amontonan al salir de cada una, tan frágiles, pero tan hambrientos, que se retuercen y se doblan mientras intentan perseguir a su presa. Es imposible seguirlos a todos. Su cordura cae con los números de las habitaciones hasta que finalmente llega al final del pasillo. Ha estado corriendo hacia la escalera, pero ya hay cuerpos cayendo de ella cuando solo está a 30 pies de distancia. El área de efecto, la burbuja de lo que fuera su maldición, estaba creciendo.
El ascensor se abre tan pronto como pulsa el botón con una flecha que apunta hacia abajo, ganándose un chillido victorioso pero agudo de Derek, mientras salta dentro y martillea el botón de cerrar puertas. Lo presiona con tanta fuerza que casi se rompe el pulgar. Lamentablemente, que el ascensor esté disponible es la última victoria que obtendrá. Sin duda, no habría celebrado si hubiera sabido que solo había retrasado su inevitable y sangriento final por unas pocas horas. El ascensor se detiene de repente, lanzando el estómago de Derek a su garganta. Sale tambaleándose al patético aparcamiento de su complejo, donde la basura y los ladrones pasan agradables veladas, compartiendo baches retorcidos y cemento agrietado con los gatos callejeros locales. Por el bien de sus propios pies, reduce la carrera a una caminata rápida. Espinas y cristales rotos se clavan en su pie, pero eso es un dolor fantasma muy alejado de la imagen de las cosas que lo persiguen. Se detiene en el límite entre el aparcamiento y un parque de conservación de vida silvestre, que no conserva nada más que un campamento de personas sin hogar. Su camioneta está aquí y trepa por el portón trasero, todo el marco temblando. Algunos de los sin techo en el parque cercano se despiertan aturdidos por el sonido de un hombre, gritando y corriendo por el bosque sobre su camioneta, que intenta matarlo. Uno de los pocos casos de tregua entre personas sin hogar, adictas al fentanilo y dementes, y aquellos que visten camisas de botones azules, con placa y tripas, que se desbordan sobre sus cinturones. La muerte. La muerte es una mediadora fantástica, especialmente la mañana después de que Derek notara por primera vez las cabezas en su ordenador. El oficial Vázquez y Julie Buckham, ambos nuevos en sus respectivos campos de la aplicación de la ley y la indigencia, caminan hacia el centro del ahora evacuado pueblo de tiendas de campaña en el parque. Reggie lo trajo al fuego, dice Julie. Estaba gritando, pidiendo la puta cabeza sobre cosas que venían a matarlo, y que era carne de cañón, y un montón de mierdas más. Supe que estaba con ácido, probablemente del blanco también, cuando lo vi por primera vez. El hijo de puta necesitaba calmarse antes de que su corazón explotara. ¿No es irónico? Vázquez asiente y se concentra en evitar que le tiemblen las piernas mientras se acercan al cuerpo del pobre diablo. Uno de los sin techo tenía un teléfono. Vázquez, siendo el puto novato para la mayor parte del cuerpo, tuvo que atender la llamada. Los operadores telefónicos lo habían descartado como los delirios de la fauna local. Ninguno de ellos lo creyó, y Vázquez pensó que él tampoco, pero la descripción que le habían dado todavía lo había asustado. La cabeza de un hombre había explotado espontáneamente. Sus piernas tiemblan un poco mientras él y Julie pasan la última línea de tiendas, antes de llegar al centro del campamento de personas sin hogar. El cuerpo está allí, apoyado contra un barril de petróleo hueco. Había sangre por todas partes, irradiando hacia afuera alrededor del cuerpo, cuyo rostro y cuello habían sobrevivido a la explosión. Su cráneo no. Dos cosas sobre la carnicería destacan inmediatamente para Vázquez, ambas de las cuales relataría más tarde en libros de conspiraciones de mitos populares y en convenciones locales a las que sería invitado. El hueso parietal del hombre, la parte del cráneo que comienza en la parte superior de la cabeza y termina en la curva hacia la parte posterior, había explotado en una bomba sangrienta, pero solo esa sección, la frente, la cara
y la parte superior del cuello no se vieron afectadas en absoluto. Su último acto en vida, lanzar un grito torturado y angustiado, todavía estaba congelado en su rostro. El charco de sangre tanto delante como detrás del cadáver. Había muchísima más de la que una sola persona podría contener. Incluso rodeaba el barril de petróleo de una manera en que la sangre no podría haber aterrizado por la forma del cráneo explotado. Hay huellas de pies descalzos esparcidas por toda la sangre, a pesar de que todos los sin techo llevaban zapatillas y zapatos. Vázquez los había visto por sí mismo. Todos habían corrido una milla y no darían un solo paso atrás por donde habían venido. Vázquez no los culpaba. ¿Quién corrió por aquí?, preguntó Vázquez. No fue el primer verbo que le pasó por la mente. Ese fue bailar. Había un patrón extraño en todas las pisadas que le recordó a Vázquez. Las hojas de tutoriales de baile, cubiertas de huellas. Nadie dice Julie. Todos nos largamos de aquí. Vigilé este lugar todo el tiempo mientras esperaba que llegara la policía. Y nadie tocó el lugar después de que él. Julie relata por tercera vez esa mañana cómo había llevado al hombre que gritaba al barril de fuego. Alguien lo perseguía, pero él se había negado a explicar quién. Estaba seguro de que su vida había terminado. Julie se sentó con él, compartió algo de su comida y lo escuchó hablar, repitiendo en su mayoría escenas dispares de los 2 días anteriores. Para el final, en realidad, había empezado a calmarse un poco. Incluso parecía esperanzado, como si pudiera resolver la situación en la que estaba. Y entonces le dije algo y el puto murió. Julie se aleja del cuerpo y se aprieta la garganta para evitar que lo poco que ha comido esa mañana le suba por la garganta. ¿Qué le dijiste?, pregunta Vázquez, con su propio desayuno en la garganta. Lo último que le dijiste, quiero decir, que tenía una buena perspectiva, dice Julie, que tenía un bastante buen marco mental. Esto fue noche de horror. Si sobreviviste a estas historias, suscríbete, porque lo más aterrador aún está por llegar.